en la etapa de los dones del Espíritu Santo y vamos avanzando poco a poco. Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 7 en adelante. Cuando lo haya encontrado, me indica con un fuerte amén. Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo 7 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice de la manera siguiente: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros por el mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el de discernir espíritus. Amén, solamente eso leemos, hermanos. Tenga la bondad de sentarse, por favor, en esta noche. Y oremos, digámosle: eterno Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, fiel, bondadoso, maravilloso, Señor, y grande en misericordia. Señor, te agradecemos por tanto amor y porque siempre, Señor, tú estás pendiente de los tuyos. En esta hora, Señor, estamos acá para aprender aún más de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien abras nuestro corazón para poder, Señor, practicar lo que tú has de darle a tu iglesia. Por Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos. Amén y amén. Amén, hermanos. Hermanos, la semana anterior hablábamos acerca de dos dones. Hablábamos acerca del don de hacer milagros y el don de sanidad. Y así, hermanos, hemos traído esta secuencia referente a los dones del Espíritu Santo, porque hablábamos y mencionábamos que el Señor nos decía que Él los había dejado acá a la iglesia, estos dones, para que la iglesia pudiese ser edificada, para que la iglesia pudiese tener ese sustento, esa cobertura, por decirlo así. Y hemos hablado ya de 5 dones. Y ahora, pues, si el tiempo nos lo permite, vamos a hablar acerca del don de profecía y el don del discernimiento de espíritu. Lo que sucede, hermanos, con el don de profecía, tenemos que entender algo, y es que la profecía en ningún momento está sustituyendo la palabra de Dios. Lo que ahora nosotros estamos tratando de llevar a cabo o de desarrollar es que el don de profecía no está dando a entender que el llamado de profeta continúa, así como lo fue Elías, así como lo fue Eliseo, así como lo fueron los profetas menores que nosotros encontramos en la Escritura. Por eso el apóstol Pedro dice de que todas esas inspiraciones que tenemos en la palabra del Señor son porque el Señor ya las dejó acá, y ya nosotros no podemos agregar o quitar a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos ha sido ya dada. Entonces, este don lo que nos quiere dar a entender es que el Señor, oiga bien, por medio de un carácter espiritual, da a conocer al creyente, al poseedor de este don, le da a conocer o le da a entender
aspectos que pueden venir en el futuro, aspectos que están sucediendo en el presente, pero Dios no lo hace, el Espíritu no lo hace solamente por hacerlo, sino que hay un propósito, hay una meta por la cual el Señor lo está haciendo, y la profecía da a entender como primer aspecto una exhortación, una edificación, una consolación, o quizá al mismo tiempo puede ser alguna prevención para alguno de sus hijos, o quizá inclusive para su iglesia. Quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo número 11, donde encontramos, amados hermanos, un ejemplo donde se está dando este don. Hechos 11:27, vea lo que dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Versículo 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, lo que tenemos que rescatar primero de esta narración que hemos leído es cómo lo interpreta Lucas acá en el libro de los Hechos, porque dice que este profeta llamado Agabo daba a entender por el Espíritu. Oiga, estaba dando a entender por el Espíritu. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, en la actualidad? Como yo se lo he dicho tantas veces cuando hablamos acerca de los dones. Y es que el enemigo ha querido imitar muchos aspectos del Señor. Y han existido tantos charlatanes, han existido tantos abusadores, han existido tantos que de repente comienzan a decir y dicen, el Señor me está revelando que usted se va a casar, le dicen por ejemplo, a una hermana, ¿verdad? Y resulta que la hermana ya es casada. O de repente hay unos que dicen, el Señor me ha mostrado, hermanos, que como ustedes están orando por el local, el Señor dice que ustedes tienen que dar 1,000 euros cada uno, y ese local el Señor se los va a proveer, y el Señor le va a devolver quintuplicado esos 1,000 euros a cada uno que se los dé. Y así, hermanos, ha comenzado a fluir, oiga bien, una gran estafa dentro de las iglesias, donde habrán muchas personas que buscan una prosperidad económica y se hacen valer de todo esto. Pero lo más hermoso que nosotros vemos acá es de que el Señor está usando a Agabo por medio del Espíritu, y lo que está haciendo es que está dando a entender de un hecho venidero, algo que va a suceder en el futuro. Y lo que dice la Escritura es de que Agabo lo que estaba diciendo es que venía una hambruna, venían momentos críticos, venían momentos donde iban a necesitar quizás alimento, y lo que le está diciendo él es, tengan en mente esto. Lo que el Espíritu me está diciendo es de que vienen momentos difíciles. Ahora, ¿cómo nosotros esto, amados hermanos, lo podemos hablar o poner en la práctica ahora en la actualidad? Bueno, tengo que decirlo, lastimosamente como iglesia están careciendo estos dones. Está en peligro de extinción, oiga bien. ¿Por qué? Porque no puede, oiga, haber una interpretación del Espíritu Santo cuando la iglesia no es sometida a la oración, cuando la iglesia no es sometida a una llenura, cuando la iglesia no es sometida a una vida de santidad. Por eso yo le decía en nuestros miércoles atrás, lo que se necesita es que la iglesia busque perpetuamente. Por eso les decía yo, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la llenura del Espíritu, nos habla de un ciclo infinito que no tiene fin, donde usted va y comienza y se llena, se vacía, pero se vuelve a llenar. Entonces, cuando nosotros vemos esto, oiga bien, y dígame usted,
claro, el Espíritu se va a manifestar de una manera increíble y de repente, ¿verdad? En algún momento, alguno de ustedes por el Espíritu puede incluso consolar a alguno de ustedes que quizá está en algún momento difícil. Y el Espíritu puede hablar y decirle, ¿verdad? Hijo, hija, no te sientas sola. Yo conozco tu problema, pero yo estoy aquí contigo. Y puede comenzar, hermanos, esa profecía a hablarle directamente a alguien de los que están acá. Entonces, pero ¿por qué a veces no sucede? Y es porque a veces como iglesia se restringe, se limita, y se limita porque a veces no le damos lugar al Espíritu a que se mueva dentro de la congregación. Porque si usted ve lo que hemos leído acerca de este hombre que se llamaba Agabo, dice que por el Espíritu daba a entender lo que venía. O sea, el Espíritu se lo reveló a él. Él no se lo inventó, sino que el Espíritu mismo le dio a entender a él lo que estaba por venir. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién es aquel a que el Espíritu le muestra algo? Sino alguien que tiene una conexión, oiga bien, vertical, pero una conexión vertical con el Señor, conexión genuina con el Señor. Porque ¿cómo el Señor va a mostrar algo a alguien que ni siquiera ora? ¿Cómo el Señor va a mostrar algo que va a suceder a una persona que anda más tibia, oiga bien, o más congelada que los parabrisas de los vehículos en estos tiempos, verdad? O sea, ¿cómo el Señor se va a manifestar de esa manera? Pero cuando nosotros vemos el ejemplo que yo les he leído, dice que él daba a entender, y vea lo que dice Lucas, porque en el versículo 28 de Hechos 11:28 dice, y eso dice, sucedió. Oiga, eso sucedió. Ahora, hermanos, yo puedo venir acá y decirles, he aquí que el Señor dice esto, pero la profecía verdadera es la que se cumple. O sea, esa es la profecía verdadera. La profecía verdadera es la que se cumple. ¿Por qué? Porque si la profecía viene de parte de Dios, Dios ha visto el futuro, porque Él es el alfa y el omega. Él estuvo, pero también está, amados hermanos. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Entonces el Espíritu Santo, como ve lo que va a suceder, lo revela. Decía en una ocasión un predicador, creo que es de Argentina, donde él estaba encarando a unas personas, ¿verdad? Que leían cartas y le decía, vaya, tírenme las cartas, le decía, vamos a ver si es cierto. Si eso es verdad, decía, las tres me van a decir lo mismo. Y comenzaban las tres a tirar y una decía una cosa, otra decía otra, otra decía otra. Y después terminan diciendo, ¿verdad? No, dice, pero es que aquí me salen las cartas que va a haber un temblor, decía. Pero claro, hermanos, en Sudamérica creo que es frecuente eso. O sea, o no hablemos, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? Que hasta le dicen el Valle de las Hamacas. O es como que yo le diga a usted ahorita, Señor me ha revelado que va a ser frío mañana. O sea, es obvio, ¿verdad, amados hermanos? Pero, o sea, y ya ven, hermanos, ya ven que sí funciona el Señor. Y ustedes dicen, el Señor. Por eso, amados hermanos, vea, la mejor profecía es la que da un cumplimiento. Y cuando se dé ese cumplimiento, el pueblo que está en conexión al Señor y a su iglesia actúa. Porque si usted ve el versículo 29, dice, mire, entonces dice, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, o sea, lo que ellos andaban en sus bolsas, sus propiedades, su dinero, todo eso ellos lo enviaron. O sea, ¿quién es aquel, amados hermanos, que reacciona ante una necesidad? Aquel que ve la verdadera necesidad. O sea, o qué pasaría, hermano, si de repente usted ve pasar una persona y le dice, mire, fíjese que me han cortado la luz, necesito para comprar, no tengo. Y usted, ¿verdad? Cae redondito, si tenga, tome. Aquí está el Señor. Y al siguiente día la misma canción, hermano. Y al siguiente mes la misma canción. O sea, siempre anda esa persona así. Pero, o sea, llega un punto que el ser humano dice, no, yo creo que esta persona mejor lo que necesita es que yo le busque un trabajo y que se ponga a trabajar en vez de andar pidiendo. Porque ¿sabía usted, hermano, que los que piden ganan más que nosotros a veces? Sí, ganan más, hermanos. Entonces, yo me recuerdo cuando yo trabajaba en un supermercado, había una persona que pedía en las calles y llegaba a las cajas del supermercado a cambiar las moneditas que pedía, oiga bien. No, hombre, hermanos, y sacaba buen dinero.
Pero el hecho que yo le quiero decir es que estas personas a un cierto punto, usted se genera un pensamiento y dice, no hombre, si este tiene más que mí, ya no le creo, ¿verdad? Si será verdad o será mentira, que no puede caminar o esto o lo otro. Pero dice la escritura acá que la iglesia creyó y actuó a lo que Agabo, estaba diciendo. Entonces, ¿por qué la iglesia cree y por qué la iglesia actúa? Porque está viendo que es un hombre genuino de Dios quien lo está diciendo. ¿Por qué la iglesia reacciona? Porque ve que está ante un hombre que Dios lo está usando por el Espíritu. Por eso, si usted lee el libro de los Hechos, yo se lo recomiendo que lo lea infinitamente, el libro de los Hechos, ¿por qué cree que siempre hay un señalamiento cuando dice, y Pablo lleno del Espíritu Santo, y Pedro lleno del Espíritu Santo, y Bernabé lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué la escritura nos relata esto? Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, sus acciones son notables. Sus acciones son creíbles. Lo que esta persona hace está dando a entender que tiene una conexión plena con el Señor, una conexión vertical para poder llevar un mensaje horizontal hacia las demás personas. Pero si de repente viene alguien, ¿verdad?, que ni siquiera conoce y que dice, mire, yo soy profeta, el Señor me ha dado un mensaje para su iglesia, así es que alístemelos todos para el domingo, ¿verdad?, porque ahí voy a estar. O sea, momento, ¿verdad? A mí también el Señor me habla, le voy a preguntar. O sea, y eso es lo que ha pasado, porque muchos llegan y dicen, pacte, haga, el Señor me está mostrando que aquí hay uno que cumple años en noviembre. Dice, yo, dice aquel que está. O sea, no podemos, amados hermanos. La verdadera profecía es una experiencia, oiga bien, inspirada por el Espíritu Santo. No es una emoción. Es una experiencia inspirada. Puede que esta experiencia sea, oiga bien, una expresión extática, donde el hombre, ¿verdad?, que está en ese momento, en esa conexión con el Señor, tenga ese éxtasis, así como cuando el Señor le habló a Pedro, ¿verdad?, en el capítulo 10 y le dijo, Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Pedro, desciende porque hay un hombre que te ha venido a buscar y tienes que ir a la casa de un cierto centurión. Entonces, vea todo lo que el Espíritu muestra. Pero volvamos a la escritura, ¿verdad? ¿Quién era Pedro, hermanos, en Hechos? Dice que cuando Pedro pasaba, se sanaban los enfermos. Oiga, y la misma escritura dice, no era la sombra ni Pedro, sino que era el Espíritu de Dios que posaba sobre Pedro. Entonces, cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, ¿qué será, verdad, de aquel que dice, hermano, mire, el Señor me ha revelado? Pero a veces, hermanos, hay aspectos que son increíbles, pero el Señor los muestra. Yo hablaba con una hermana que nos visitó acá en un tiempo. Ahora se congrega en otra iglesia. Y me decía, es que a mí el Señor me mostró que íbamos a pasar por una pandemia. Yo le pregunto a ustedes, ¿le creyeran ustedes? Y eso, amados hermanos, es un factor que le pasa factura a la iglesia, el no creer. El no creer, porque todas las profecías pueden venir. Pueden venir de repente en algún momento de adoración, ¿verdad? Está el hermano bien conectado, bien concentrado, adorando al Señor. Y claro, el Espíritu le puede mandar un mensaje a esta persona. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Expresarlo. ¿Por qué? Porque quiere edificar a la iglesia. Hermanos, la iglesia tiene que ser edificada. La iglesia no puede quedarse como una iglesia que no se está edificando. La iglesia tiene que alcanzar una estatura de madurez espiritual. Por eso vea lo que dice acá, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 5 del 19 al 21. Dice, primero, no apaguen el espíritu. Segundo, dice, no menosprecien las profecías. Tercero, bueno, el 21 dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Entonces, ¿a qué está llamada la iglesia? A examinar las profecías. A eso está llamada la iglesia, a examinar las profecías, a ver, bueno, ¿y esto es o no es? Se lo voy a dejar de tarea, pero en el libro de los Hechos estaban unos
que cuando Pablo llegaba decía, bueno, permítame Pablo, vamos a ver si esto es cierto lo que usted nos está diciendo. Examinaban todo. Pero ¿qué va a pasar, hermanos, si de repente viene alguien, verdad, y comienza a hablar y dice, y quizás tenía razón el hermano, quizás no? Dice la escritura que la iglesia debe examinarlo todo. Y cuando dice la segunda parte, dice, y retengan lo bueno. O sea, quiere decir, amados hermanos, que al examinarlo todo, habrán cosas que no serán buenas, que no tenemos que retenerlas. Vamos a retener solo lo bueno, lo que el Señor a través de su Espíritu nos está. Pero yo le pregunto, ¿cuántos de los que están acá, cuántos muchas veces, en las pocas veces que el Espíritu se ha manifestado acá, a cuántos el Señor no los ha consolado a través del Espíritu Santo en una profecía? El Señor confirma muchas cosas a través de una profecía. Si usted me dice, pastor, ¿usted cree? Claro que creo. ¿Por qué? Bueno, le voy a contar una anécdota. Yo, amados hermanos, antes de venirme para Italia, yo tenía mi servicio allá en El Salvador, en Iglesia Lin Central. Yo era supervisor, así como nuestro hermano Orlando, yo era supervisor, pero allá, hermanos, las células son más abundantes, ¿verdad? En nuestros países usted sabe que el evangelio es más fluido. Entonces yo atendía 7 células allá. Y de repente, hermanos, comienza, ¿verdad?, el trámite de querer emigrar de El Salvador a Italia. Y mira, amado hermano, y yo me vine, yo tenía mi trabajo y tenía un buen trabajo, gracias al Señor. Mis condiciones económicas, por decirlo así, no eran malas. Salíamos adelante con mi familia. Le servía al Señor, tenía lo que básicamente pudiésemos tener. Pero comencé el proceso, ¿verdad? Que nos vamos para Italia, nos vamos para Italia, nos vamos para Italia, nos vamos para Italia. Y comenzamos, ¿verdad? Pero llegó un punto, amados hermanos, que yo dije, ¿y si esto no es del Señor? ¿Y si el Señor no me quiere llevar? ¿Y si yo fracaso? Y todos decían allá, ¿verdad? No, miren, no sé si a ustedes les pusieron este miedo, ¿verdad? Que decían, no, mire, en España los detienen. Ahí cuando ven que van en familia, ahí mismo los agarran y los mandan de regreso. Yo le decía, Señor, le decía, si no es tu voluntad, Señor, que nada de esto suceda. Le decía, Señor, si no es tu voluntad, que esto no pase. Yo le decía, Señor, si tú me vas a llevar hasta allá, pero no es tu voluntad. Yo le decía, Señor, hasta que me regresen de España, Señor, yo vuelvo a empezar de cero. Pero yo no quiero, Señor eterno, le decía yo, hacer mi voluntad. No quiero hacer lo que me dice mi gana. Yo quiero, Señor, le decía, hacer tu voluntad, le decía yo al Señor. Hermanos, yo así pasé un par de días, hasta que un día llego a la iglesia. Gracias a Dios ese día llegué temprano, estaba el momento de la alabanza, de la adoración, y de repente, hermanos, una hermana comienza a profetizar. Y vea lo que dice la hermana, tú, así comenzó a decir, oiga, dijo, tú, hijo mío, que estás dudando, no tengas temor, porque donde quiera que tú vayas, decía la profecía, yo voy a ir contigo. Ah, no, hombre, Señor, le dije, vámonos, le dije a mi esposa. El hecho, amados hermanos, es de que, ¿qué es lo que está pasando acá? La iglesia necesita esto. La iglesia necesita que se le profetice, pero que se le profetice lo que el Espíritu de Dios quiera decirnos. No lo que el hombre quiera decirnos, no, lo que el Espíritu nos va a decir. ¿Por qué? Porque la mente del hombre es finita, la mente del hombre termina. Yo no le puedo decir qué va a pasar mañana. En cambio, el Espíritu Santo sabe que va a pasar hasta en el 2030, 40, 50. Oiga, hasta cuando estemos allá con el Señor, Él lo sabe todo. Entonces, por eso es importante que el don de profecía esté dentro de la iglesia. Porque imagínese, usted dice, voy a hacer un viaje, voy a ir con mis amigos, voy a ir con la familia. Hoy que ya estamos en esta etapa, ¿verdad? Vamos a ir a las montañas a ver la nieve, y usted está preparando, y de repente le dice el Espíritu a alguien, dile a fulanita que no vaya a ver la nieve. Su deber va a ser ese, decirle, mire, hermana, el Espíritu me está diciendo que no vaya porque algo pueda suceder. Puede pasar, hermanos. Puede pasar. El Espíritu que conoce a los suyos los guarda, los protege. O de repente habrá alguien, ¿verdad?, que anda haciendo las cositas ahí que no tiene que hacerlas. El mismo Espíritu le habla y dice, mira, hermano, yo estoy viendo que usted no anda esto y esto y esto y esto y esto. El Espíritu me lo está diciendo.
sea, el Espíritu nunca se va a equivocar porque es Dios, hermanos. Por eso, cuán importantes. Por eso vea lo que dice Primera de Corintios 14:29. Dice, asimismo, dice, hablando del don de profecía, asimismo, dice Pablo, asimismo los profetas hablen 2 o 3. Aquí está dando como un orden. Pero vea lo que va a hacer los demás, o sea, la iglesia, que juzguen la profecía. Es que juzgar no es malo, hermanos. Hay personas que dicen, a mí solo Dios me puede juzgar, y no saben el problema en que se están metiendo. O sea, no es malo juzgar, no es malo examinar. La Escritura nos manda que juzguemos y a que, oiga bien, a que veamos las cosas que están pasando. Ahora, que vayamos a emitir un juicio contra el hermano, ya sea por A o B motivo, ahí es otro tema. Pero hoy el Señor está diciendo, con referente a la profecía, júzguenlo como iglesia. Júzguenlo, vean, analícenlo. O sea, ¿qué hace un juez, hermanos? Un juez dice, quiero escuchar la parte acusada, ahora quiero escuchar la parte acusadora, ahora quiero escuchar la parte defensora, quiero escuchar al imputado, quiero escuchar a la víctima. O sea, el juez escucha todo y toma emite un juicio de todo lo que él está escuchando. Por eso ese es el papel de la iglesia con referente a la profecía. Y por eso Dios, oiga bien, Dios bendice a su iglesia, no solamente con profecía, porque de repente, amados hermanos, se puede malinterpretar una profecía, y ahí es donde entra el siguiente don. Porque si usted ve, dice, a unos les ha dado el don de profecía, dice, y a otros, dice, el don de discernir espíritus. Y ese es el siguiente don que nos corresponde estudiar. Siendo, amados hermanos, los dones del Espíritu, oiga bien, una forma muy efectiva, oiga esto, siendo los dones una forma muy efectiva para edificar la iglesia. O sea, los dones del Espíritu Santo edifican la iglesia. ¿En qué aspecto? El Espíritu da sabiduría a algunos, según dice, a algunos les da el don de sabiduría, a otros les da palabra de ciencia, a otros les da fe, a otros les da el don de hacer milagros, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, pero dice que a otros les da el don de sanar enfermos, a otros les ha dado el don de profecía, pero ahora viene el don de discernir el espíritu. ¿Qué es lo que sucede acá, amados hermanos? Siendo los dones, oiga bien esto, siendo los dones una forma efectiva para edificar la iglesia, entonces el enemigo tratará de engañar a la iglesia pensando que es el espíritu cuando no es el espíritu. Le voy a poner un ejemplo, y eso se lo dije unos 2 miércoles atrás. ¿Qué pasaría, hermanos, si aquí viniera ahorita Moisés y Moisés tira su vara y la vara se convierte en serpiente? Y dice la Escritura que también los magos del faraón lanzaron las varas, y también las varas del mago del faraón se hicieron serpiente. ¿Qué pasaría si usted mira a Moisés tirándola por parte de Dios y se va Moisés? Pero después vienen los magos del faraón y la tiran. ¿Qué diría usted? El poder de Dios está sobre estos hombres magos del faraón, porque están haciendo lo mismo, solo que uno lo hace el poder de Dios y el otro lo está haciendo el diablo. Por eso la iglesia debe discernir el espíritu que está ejecutando dicho don. Le voy a poner un ejemplo. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 1. Dice, amados, oiga esto, amados, no creáis a todo espíritu. Hermanos, hay 3 aspectos que el hombre puede recibir un mensaje. El primero es Dios, el segundo puede ser usted mismo, y el tercero Satanás. Amado, dice acá, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos, no uno, muchos. Versículo 2 dice, en esto conoced el espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Por eso la iglesia tiene que estar atenta, la iglesia tiene que estar pendiente de que no todo aquel que se levanta, por eso dijo el Señor, se recuerda, dice, no todo aquel que me dijo Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Señor, en tu nombre hicimos milagros, les van a decir. Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios. ¿Se imagina usted, amado hermano, Judas delante del Señor diciéndole: Señor, en tu nombre hice milagros. Señor, en tu nombre saqué demonios. Pero Judas nunca tuvo una conversión con el Señor. Dice la palabra que era escogido hijo de perdición. Imagínense Judas haciendo milagros, hermanos, y la iglesia diciéndole: gloria a Dios por Judas. Por eso dice la escritura, si quiere volver al versículo 1, dice: amados, no crean en todos los espíritus, prueben los espíritus, pidan. Hermanos, yo creo que este don es fundamental para toda la iglesia, el discernimiento de espíritu, para ver qué espíritu está ejecutándose en la persona. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando Jesús dijo: es hora de que el Hijo del Hombre sea asesinado, sea entregado, que lo maten, y Pedro le dice: jamás te suceda eso, Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, le dijo. No estás poniendo las cosas en el cielo, sino que estás poniendo la vista en las cosas terrenales. Entonces, vea lo importante para la iglesia: discernir el espíritu que se está ejecutando. Vea para la iglesia qué importante es, porque así, hermanos, la iglesia no va a ser engañada. La iglesia necesita, oiga bien, la iglesia necesita salir triunfante ante toda adversidad. Por eso vea qué hermoso, qué maravilloso es el Señor, que ha dejado los dones para que la iglesia pueda estar protegida. Mateo 7:15, vea lo que dice: guardaos de los falsos profetas. Guardaos. Que vienen hablando en nombre de Dios, pero Dios no les ha dicho nada. Guárdense de los falsos profetas que vienen entre ustedes, dice, vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, aquí, hermano, mucho puede venir y decir: mire, yo soñé, hermano, que usted estaba haciendo esto y esto y esto y esto. ¿Será él o será su misma carne entonces? O sea, porque alguien puede venir y decir: hermana, mire, yo soñé. O sea, como dijeron: yo soñé que el pastor esto. Y cuando uno les pone un orden, ¿qué hacen lo primero? Se van. Entonces no era de Dios, era su carne. Era la carne. Por eso dice acá: vienen muchos. Vienen muchos. O sea, ve, hermano, vienen muchos. Y se visten. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Verdad? Porque no hay nadie, lo voy a decir. Se sientan en primera fila. Amén, gloria a Dios. Pero no son de Dios, no son verdaderos. Internamente son lobos, no son ovejas. ¿Por qué le digo esto? Porque una oveja es mansa. O sea, si usted busca la descripción de una oveja, las ovejitas son mansas. Por eso el Señor dijo: sean mansos y humildes como yo lo soy, dijo el Señor. Hermano, una ovejita es mansa. Yo creo que usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Una ovejita es mansa. Por eso dice la escritura que el pastor anda con la vara y con el cayado, porque la ovejita es tan mansa, y vea, no se sienta mal por lo que voy a decir, pero dice la historia que también las ovejas son un poco torpes. Por eso por poco ellas solas se extravían. Por eso necesitan del pastor que ande con la vara y con el cayado. El cayado es la vara que tiene una curva, y con ese cayado él la jala así suavecito para que vuelva a entrar. Entonces, pero la oveja es dócil. Pero imagínese usted a alguien que venga y diga: el Espíritu me ha dicho esto y esto, y usted dice: no, mire, hermano, lo vamos a pensar. Pues aquí no me creen, no sé qué. Y dice: no, ese es un lobo, hermanos. Ese es un lobo, perdónenme, ese es un lobo. Por eso dice acá: guárdense, protéjanse. Vienen entre ustedes vestidos, pero no lo son. Por eso vean lo que dice el versículo 16, siempre de Mateo: por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos. Lo que estén produciendo, eso van a hacer. Y de paso, amados hermanos, aprovechando el comercial,
¿Cómo andamos de frutos nosotros? Porque cuando terminemos esta secuencia, amados hermanos, yo les dije que íbamos a estudiar algún libro, ¿verdad? Les dije alguna carta, pero el Señor ponía en mi corazón, ¿sabe qué? Estudiar el fruto del Espíritu. Entonces, por sus frutos los van a conocer, amados hermanos. Y luego siempre allá en Mateo, pero no el 17, sino al 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, primero que nos amemos, ¿verdad? La voluntad del Padre es la humildad, el amor. O sea, ¿cómo es posible que yo venga y hable de amor y no de amor? O sea, eso sería algo ilógico, ¿verdad? Aquí diciendo, aquí el Señor me dice esto y comience yo, ¿verdad? Pero por eso dice la Escritura, lo más importante que la iglesia también debe tener y debe procurar, dice Pablo, procuren los dones, es que todos tengamos el discernimiento de espíritu. Ahora, ¿Pedro habló por Satanás o habló en su carne cuando le dijo, Señor, que tal cosa no te suceda? Habló en su carne, hermanos. A veces puede ser, hermanos, que aquel que tiene el don de profecía, ¿verdad? Porque aquí estos se complementan el uno con el otro. Pueda que esté hablando en su carne. O sea, ¿y eso es pecado? No, es una emoción que le pasó al cristiano. Quizá porque le contaron un problema, comenzó a profetizar y comenzó a profetizar, pero estaba profetizando en sus emociones, no en el espíritu. Por eso dice, prueben. Por eso está el don del discernimiento. Discernamos qué espíritu es el que está. Si es el espíritu de Dios, déjelo que continúe. Si es el espíritu del hombre, deténgalo. Porque ¿cómo va a decir un hombre? Es aquí que el Señor dice. Y si Dios no ha dicho nada. O si usted se atrevería a decirle a su compañero de trabajo, el capo dice que tienes que hacer esto y su capo no ha dicho nada. No lo haríamos, ¿verdad? Aún más con el Señor, hermano. Por eso hay que discernir los espíritus. Bueno, veamos el don, cómo opera. Vea lo que dice Hechos 8, versículo 22. Aquí Pedro, vea lo que le dice a un Simón. Hechos 8, 22. Este era un Simón que cuando vio que los apóstoles del Señor ponían las manos, aquellos que se sanaban, dijo este hombre, dijo, denme de ese poder, denme de ese poder, quiero que me den de ese poder para que cuando yo lo haga también pueda hacerlo, y díganme cuánto tengo que pagarles, dijo. Y viene Pedro y le responde, arrepiéntete, le dice. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, le dice, y quizás te sea perdonado ese pensamiento de tu corazón, porque vea lo que dice el 17. Perdón, el 23 dice, porque en hiel de amargura veo que estás. O sea, Pedro estaba viendo ese discernimiento del espíritu que estaba ahí, era un espíritu de amargura, hermano. No era que él quería el deseo de sanar a las personas. Y le voy a poner otro que se pone aún más bonito, ¿verdad? Hechos 16, 16 dice, aconteció, dice Pablo, que mientras íbamos, dice, oiga, a la oración iban. Hechos 16, 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, dice, ellos iban a orar así como usted, ¿verdad? Ya dentro de poco, hermanos, vamos a habilitar un día de oración, oiga, y vienen. Amén. Bueno, los servidores no tienen que faltar. Dicen, no vinieron los servidores, no dijeron amén. Bueno, dice que iban a la oración, dice, y que al encuentro le salió una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, hermanos, es que Satanás no lo conoce todo, pero manda a sus demonios a que vayan a ver y después le traen un informe. Pero vea lo que dice el 17. Dice que esta muchacha seguía a Pablo y a todos los que iban ahí y daba voces, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Hermano, ¿qué haría usted si le dice así un espíritu de adivinación? Aleluya, dijera usted, ¿verdad? Este hermano sí sabe. Imagínese que Dios me lo bendiga, siervo, le dijeran a usted. O sierva, hermano, gloria a Dios. Mira, ¿qué pasaría si a nosotros nos hubiera salido esta muchacha, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Se da cuenta lo importante que es poseer el don de discernimiento? Yo por eso a veces no creo mucho en los aduladores, fíjense.
Alguien que adula tanto, ay, que hermano, y que, uy, sí, y que no hay de dónde ponerlo. Hay que tener cuidado en eso, porque no es el espíritu. ¿O cómo se pone usted cuando su hijo de repente se pone, papi, te amo? Algo quiere, dice usted. Algo quiere. Algo quiere. O sea, vea. Versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, dice, mas Pablo dijo, hasta aquí, dijo. Y le dijo, te mando en el, y vea la autoridad de Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo. Oiga esto, amados hermanos. Te mando en el nombre de Jesucristo. Pero ¿por qué Pablo tiene esa autoridad? Porque Pablo vivía lleno del Espíritu Santo. Porque Pablo discernió que no era un don, no era un espíritu de Dios, sino que era un espíritu de adivinación, o sea, un espíritu satánico. Amados hermanos, la adivinación es del diablo. La adivinación es del diablo. Aquel que venga, que le leo la mano, que no, eso es del diablo. Por eso Pablo lo reprende y le dice, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y dice que tardaron 2, 3 meses. No, en el mismo momento salió de esa mujer. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Tener este don, para que cuando venga un espíritu inmundo, la iglesia no sea engañada, la iglesia no sea confundida. Por eso, amados hermanos, tengan cuidado lo que ustedes ven en redes sociales. Ahí solamente le sacan un pedacito de emoción. Tengan cuidado lo que ven, porque las redes sociales a veces se prestan para eso. Allá está diciendo el hermano amén, amén, amén a un tal que es un gran quizás idólatra, porque no averiguan, no profundizan. Tenga cuidado lo que comparte. Examina, dice la escritura, examina. Porque, amados hermanos, hoy en redes sociales todo el mundo es predicador. Yo puedo agarrar la Biblia y puedo decir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a prosperar, y comenzar, y aquí el Señor dice, y yo puedo agarrar la palabra y hasta me puedo hacer popular. Ellos lo que buscan es ser populares. Eso es lo que buscan ellos, que entre usted más los vea y más le comparta, ganar dinero, no ganar almas. Eso es lo que buscan ellos. ¿Por qué cree que cuando las personas dicen arrepiéntase de sus pecados, por qué cree que eso no lo sacan? Porque nadie lo comparte. Le pregunto yo, no sé si hace 1 o 2 domingos atrás hablamos, ¿a quién le gusta que le llamen la atención? A nadie. A nadie le gusta que, o sea, ¿por qué eso no lo sacan? ¿Por qué no sacan pequeño reel, verdad, de 30 segundos hablando de la santidad del ser humano? ¿Por qué no lo hacen? Porque no se va a ver común. Lo que la gente quiere oír es, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir. Aquí que el Señor me está revelando que Piacenza va a ser prosperada. Y amén, aleluya. Compartamos. Y comienza usted a compartirlo, ver en WhatsApp, en Instagram, en todas las redes sociales. Examine lo que el Señor está hablando. Y si no es del Señor, repréndalo. Se da cuenta, hermanos, qué importantes son los dones para la iglesia. Por eso la iglesia necesita los dones. Por eso los hermanos que se encargan de orar todos los días, oren para que el Señor ministre a la iglesia con sus dones. Imagínense, hermano, qué maravilloso fuera que yo le dijera, hermano, fíjese que ando muy dolor acá. Venga, hermano, vamos a orar para que... Y oran, hermanos, y se sana la persona. Se sana. O un milagro, hermanos. Un milagro es algo sobrenatural, ¿verdad? Es un milagro. ¿Pero por medio de quién? Por medio del Espíritu. Y yo siempre termino esta sesión diciendo, bueno, ¿será que algo no está sucediendo en tu vida? Vamos al inicio a ver qué es lo que no está funcionando. ¿Será que mi vida es íntegra, enteramente llena del Espíritu Santo? Porque si no estás lleno, no va a suceder. Si no eres humilde, no va a suceder. Si eres orgulloso, no va a suceder. O sea, no va a suceder. Dios da todo esto con un propósito, para que la iglesia sea edificada, pero ya tiene un fundamento que es Jesucristo. Por eso Pablo dice, cada quien vea como sobre edifica. Y qué hermoso, hermanos, es llegar a una iglesia donde fluyen los dones.
donde de repente usted se postra y dice: Señor, ya no aguanto más, háblame. Y de repente el Espíritu Santo, que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, ¿verdad?, le habla a través de un hermano, a través de una profecía. Usted dirá: el Señor vive y reina para siempre. ¿Se da cuenta qué importantes son los dones, hermanos? Por eso Pablo dice: procúrenlos. Procúrenlos. Allá va 1 Corintios 12:31. Procúrenlos. Procúrenlos. Procúrenlos ustedes, hermanos. No espere que el hermano que tiene la par diga: no, quizás el hermano lo tiene. No, no, dice la escritura, a cada uno, dice. Si usted ve en 1 Corintios 12:7, a cada uno, dice. A cada uno. O sea, está hablando de la iglesia. A cada uno. O sea, a cada uno el Espíritu Santo puede darle un don. ¿Pero para qué? Para que usted sea, ¿verdad?, el hermano pavo real. Y yo tengo un don, ¿verdad? Y denle la silla, estas de acá, ¿verdad?, las que están acá. No, estas de acá. Acá pongámosle una poltrona al hermano. No, amados hermanos. Todo es para el provecho de la iglesia. Cuando la gente venga a la iglesia, diga: allí está el Espíritu de Dios. Allí, aquí me voy a quedar. Aquí voy a estar. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Examinarlo. Examinarlo, hermano. No tiene nada de malo. La escritura nos ampara a examinar las profecías. Cuando la escritura nos dice: examínenlo. Por eso hay que ser hacedores de la palabra. Santiago dice: no sean solo oidores, sean hacedores. Y si el Señor dice: examinen las profecías, examínenlas. Examínenlas. Porque usted examinando va a entender y va a comprender que hay un don de discernimiento en usted. Pero estos dones a casi nadie le interesan, ¿verdad? Porque como no son tan vistos, ¿verdad? Los que les interesan a algunos es, no digo ustedes, ¿verdad, hermanos? Pero, o sea, hablo quizás en dimensión general de la iglesia de Cristo. O sea, el de hacer milagros, o sea, los que se ven. Pero usted sabe que donde no se ven las cosas, ahí está la solución. Ahí está la edificación. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia, que su iglesia sea enteramente edificada. Por eso, amados hermanos, procuremos los dones. Procurémoslo, y verá y se dará cuenta que el Señor es fiel y justo y dará a su iglesia los dones. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle: Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, en esta hora, porque eres bueno, fiel y bondadoso. Te pedimos, Señor, que seas tú, que nos bendigas, que nos ministres, que nos ayudes, Señor, a seguir adelante.